Aquí Ahora estoy. te veo. ¿Cómo estás, Álvaro? Un Muy bien. placer. ¿Y tú qué tal? Pues todo aquí bien contenta, ahí con estas chicas tan dinámicas, contentísimas con este nuevo libro. Oye, Carmen, pues es un gustazo conocerte más allá de las palabras que tan generosa y tan valiente te has atrevido a compartir. Se refiere mucho a ti como una mujer valiente y se dan unos ejemplos, pero yo creo que abrir tu vida, contarla con nombres, apellidos, fechas, eso sí que es un acto de valentía. ¿Sabes lo que pasa? Que mira, yo miré durante todos estos años, cada vez que se muere un actor o se muere una actriz o un cantante, pues su asistente, su ayudante es el que escribe la historia. Claro, Y eso es como el chisme, ¿ves? O sea, tú haces un comentario y aquel lo hizo de otra manera y cuando llega al último se convirtió en una leyenda urbana y nada que ver con la historia real. Entonces, pues yo dije, yo algún día voy a escribir mis memorias porque tengo muchas cosas para contar. De hecho, esto es como un libro, me faltaría quizá como un par más. Vamos a empezar por este a ver cómo me va. Este, porque son muchas cosas las que he hecho. Yo le doy gracias a Dios que soy una mujer bien bendecida en el aspecto de que yo empecé como una niña atrevida de presidir el club de Rafael y Sandro cuando tenía 12 años. Y a sí, los 14 yo les mandaba notas a todos los periódicos, a los 14 me llaman y me dicen, mira, tenemos una fuente de trabajo para ti, porque hasta ahora eres colaboradora y no se te paga. Y cuando yo voy a la entrevista de trabajo voy con mi papá y con unas largas trenzas. Y el señor con todo el maquillaje y mi super pestaña postiza me dice, ok, detrás de todo ese montón de maquillaje y toda esa pantalla, ¿qué edad tienes? La de verdad. Digo, 14. Y yo te tengo hace 2 años escribiendo. Y yo digo, sí, pero antes no me pagaba y ahora me va a pagar. Y mi papá puede firmar el permiso y mi papá me firmó el permiso. Entonces, pues lo que empezó por una casualidad se convirtió en una profesión. Realmente yo cuando salí de la escuela superior, yo me puse a estudiar premédica, ciencias naturales para llegar algún día a medicina, pero hermano, pues la vida me llevó por otro lado. Yo escribía y me llamó un señor argentino que manejaba todos los artistas famosos, Leonardo Fabio, Julio Iglesias, Roberto Carlos, José José, a todo el mundo. Y él tenía la distribuidora más importante de discos en Puerto Rico y distribuía la Fania. wow. Entonces él me contrata para relaciones públicas y hacerle clubes a todos sus artistas. O sea que llegaba Sandro y le poníamos las letras a Sandro, llegaba Fabio, le poníamos las letras a Fabio. Y Masucci le pregunta que quién le manejaba su publicidad, porque tenía una cobertura increíble en el país. Entonces le dijo, mira, esta muchacha, claro, él está pensando que yo por la estatura, yo mido casi 1,80, en aquella época pues pesaba como unas 110 libras, o sea que me veía más alta, más era la época de los zapatacones y me ponía unos tacones así. Y entonces imagínate cuando Jerry me conoció, yo tenía 15 años y que él tuvo que mirar hacia arriba porque era más alta que él, por lo super tarde. Y él quedó sorprendido de mi edad y al principio pues tuvimos un par de argumentos por lo que me iba a ganar y todo lo demás. Pero bueno, después me quedé en Fania, de Fania estuve en Pico Alegre, que era su competencia, en una pelea que tuve con Jerry. Regresé otra vez donde Jerry. Y ya cuando Fania empezó como a tener una decadencia, empecé mi propio negocio, hice mi propia revista, se llamaba Salsa Magazine, mi propia otra revista se llamaba Carmen Mirabal Presenta, que era una fotonovela puertorriqueña. La primera la hice con Yolandita Monge y Saúl, la otra con Helio Roca y Wow. Flor de Loto, Ismael Miranda y bueno, y por ahí para abajo. Entonces, se me dio la oportunidad de abrir mi propia disquera y te vas a reír con cuál fue el primer disco que yo produje. Se llamaba Walter Mercado, los 12 éxitos. Hice 12 LPs, era la época Increíble. del LP Imagínate. con cada uno de las cosas astrológicas. Y bueno, y así empezó una carrera que no ha parado hasta el día de hoy. Y pues en el 2020 yo vine a un famoso festival que hacen en Cartagena de cine. Y entonces, pues el señor presidente cerró el aeropuerto y yo dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago aquí en Cartagena? Entonces, pues difícil para llegar a Bogotá. Y tengo este amigo que tenía un departamento y me lo alquiló.
súper económico, nada más que por los gastos que incurría luz, agua, teléfono, cable, etcétera, no me cobró renta. Y pues me pareció una maravillosa etapa de quedarme aquí, pues ya yo me había retirado en esos días del magisterio y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que siempre pensé, hacer mis memorias, porque cuando tenía el tiempo, no me daba, estas son cosas que las tienes que escribir corridas, no puedes dejarla para la semana que viene, entonces retomarlo. Y bueno, y si algo sobraba era el tiempo. O sea que la gente en pandemia ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué series ver. O sea, se pasaba entre el canal local, el Netflix, el que no tenía Netflix se volvía loco, leía un libro. O sea, no fue fácil. Y yo aproveché y me quedé aquí. En eso, pues mi amigo me fui a Puerto Rico, me hice los documentos, traje todo lo que me pidió inmigración, me quedé legal, porque en ese momento estaba ilegal, porque al cerrarme el aeropuerto, el presidente dio una amnistía para todos los que se quedaron tirados como yo. Y Claro. entonces me quedé aquí y, y seguí escribiendo, he escrito varios libros en este país, uno muy bello que va a salir que se llama Un mojito a las tres, es una historia ficticia entre Hemingway en los años 40 y una muchacha de Cartagena que va a Wow. estudiar a La Habana y ellos se enamoran y tienen un romance y 60 años después la nieta va a investigar sobre Hemingway y descubre que es su abuelo. Wow. Entonces, es una historia bellísima, una historia de amor, también hacen falta historias de amor. Y Total. aquí también estoy escribiendo, terminando un libro que le prometí a mi papá de escribirlo algún día. Mi papá era héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial, tenía corazón de púrpura, medalla del Congreso, etcétera. Y mis tíos habían estado en la segunda y en la primera. Y todos los domingos en casa de mi abuelo paterno nos reuníamos, ellos hablaban sus historias. Y así, amigo mío, fue que yo empecé a escuchar historias Total. y cómo esas historias algún día poderlas contar. Y todos en casa querían escribir. Papi, de hecho, llevaba un diario que se lo regaló mi abuelo para que le contara todo lo de la guerra cuando llegara, cosa que no pasó porque a mi papá lo dieron por muerto en Normandía y luego apareció en Corea, que lo reactivaron, una cosa increíble, y le habían dado su púrpura. Y papá, pues lo que no pudo anotar, lo tenía acá, me lo contó. Y yo le doy gracias a Dios que tengo muy buena memoria. Y entonces empecé a escribir cositas. Y papá murió hace algunos años. Yo dije, algún día yo voy a contar tu historia, porque es la historia de muchos veteranos de guerra puertorriqueños, que fueron muchos durante la Segunda Guerra Mundial. Y algunos tuvieron la suerte como mi papá de poderlo contar, pero otros murieron. Y pienso que es un honor que le hago a mi padre, que fue el que me hizo toda mi formación, a mis tíos y abuelos que eran militares y también una forma de explicarle a la gente de la nueva generación lo que esa gente pasó. El racismo, pues papá era de mi color, ¿ves? Y lo clasificaron como negro, puertorriqueño, y eran los racismos típicos que tenía Estados Unidos contra nosotros, que todavía lo sigue teniendo. Sí. Y, y creo que decirle a una nueva generación, gente joven como tú, ¿qué pasó? O sea, que esos tipos se levantaban por la mañana y no tenían para comer, que tenían que tener que mirar a algún lado si se podían robar algo, a veces agarrar de las mochilas de los que se habían muerto. O sea, una guerra no es una cosa fácil. No. Y esa guerra fue bien contundente. Entonces, pues yo escribo de todo, amigo mío. Yo escribo pues todo lo que son historias de la vida real que nos afectan a las personas. Carmen, y tienes un don y es el don de los detalles, porque la manera en la que hablas y la manera en la que escribes, casi que puedes darle olor a un párrafo con esa magia de tus manos de llevarnos, de montarnos en un avión a estas realidades prestadas un poco de tu vida, en este caso, más las otras de los proyectos que nos compartes. Así, hablando de valentía y de honor a quien honor merece, pues te doy la bienvenida a este podcast que se llama Charlatown, en el que nos encanta hablar con spoilers de obras de arte, como este libro. Me encantaría comenzar preguntándote, en medio de todo, ¿cuál es tu salsa favorita? No hablando Upa, de salsas para bailar, sino de salsas para comer.
Ah, de salsa para comer, porque para bailar son todas, o sea, Total. salsa para comer. Fíjate que en este país hay una gastronomía muy, muy, muy buena, muy rica. Todavía no he aprendido a cocinar como se cocina en Colombia, pero ahí le hago entre puertorriqueña y colombiana hago mi salsa. Me gusta mucho cocinar, lo que pasa que no me sobra el tiempo. Y, pero me encanta. Lo que pasa es que somos dos, mi esposo y yo, que por cierto, tengo que decir que cuando yo llegué a Colombia y me quedé entre las cosas buenas que me han pasado en estos 4 años que ya tengo aquí, es que conocí a mi actual esposo, y nos complementamos mucho porque es pintor, es un hombre bien sensible al arte, igual que yo, y yo creo que eso ha hecho de nuestra pareja pues una pareja que tenga pues posibles éxitos, no solamente como seres humanos, sino también en la parte profesional. Qué fabuloso. Me gustaría comentarte, pues, lo que está en el libro está en el libro. Ahí está contado. Todas las personas que quieran conocer la historia está muy bien contada. Pero en ese ejercicio de establecer esa línea de tiempo de la niña presidenta de Club de Fans a la mujer emprendedora, amante de la salsa y la lista continúa, ¿qué te quedaste para ti? ¿Qué decidiste no contar? Yo decidí no contar la gente que me hizo daño, Ok, porque tú sabes que si tú no pasas la página, amigo mío, no triunfas y no, como ser humano no creces. total. Tengo una lista interminable de personas que me hicieron daño, personas que me mandaron a quemar una fábrica, personas que cuando yo trabajaba en el periódico se robaban mis cassettes para que yo no pudiera entrar la nota a tiempo, personas que me robaban fotografías de mi escritorio porque yo montaba mis propias páginas. O sea, eso me pasó siempre. Yo te diría que la maldad más grande, aparte de quemarme la fábrica, fue la ilusión de esta nena de 15 años que hace su revista. Voy al distribuidor y como me paso haciendo favores, le doy gracias a Dios que mis padres me enseñaron eso. Pues había un muchacho que su papá trabajaba con mi papá era supervisor postal. Y entonces yo le di trabajo al muchacho en mi negocito, en la parada 15 donde estaban todos los disqueros, donde yo tenía mi primer disquito que había sacado y mi primera revista. Y el muchacho pierde el trabajo conmigo porque yo crezco y una editorial y una gente me llama, pero se va a trabajar, mira qué cosas tan grandes de Dios, a dónde me distribuían los libros y dónde me distribuían la revista. Y me llama un día para decirme, venga un lunes con un fiscal o con un juez o con un abogado. Yo, ¿por qué? Porque los lunes rompen las portadas de las revistas no vendidas y cuando están llegando las suyas no las están sacando a la venta, les están rompiendo las portadas para decirle a usted que no las vendieron porque tienen instrucciones de esta persona porque no la quiere sacar de circulación. Imagínate tú. Pues yo fui, aparecí con el abogado, con el fiscal, con medio mundo, con la policía. Parecía una redada federal, hermano, parecía una película. Y cuando llega todo ese montón de gente, agarramos a los individuos con las manos en la masa, arrancando todas las portadas de la fotonovela. Y entonces en la policía dice, ¿y esto? Dice, no, estas son las de vuelta. Y yo, ¿cómo pueden ser de vuelta si se entregaron el viernes y hoy es lunes? Bueno, para hacerte la historia corta, fue la primera revista que salió paga a su tercera edición porque o sea, los demandé, me tuvieron que indemnizar y puse mi propia distribuidora con ese dinero. O sea, cada mala experiencia yo la canalizaba con algo que podía hacer. Otra cosa bien desagradable fue, yo tenía un disco súper pegado en Navidad con unos amigos míos, se llaman el Conjunto Vizqueya, todavía trabajan y me acuerdo como ahora que llamó a la fábrica y me dice, ay señora, yo no le puedo hacer ese disco porque usted es el 3% de mi fabricación. Y entonces yo le dije, pero es que lo necesito y usted me prometió y yo lo lamento, sorry, me colgó. Bien desagradable el caballero. Y entonces yo averigüé quién tenía en Puerto Rico una fábrica que estuviera quebrada. Entonces, pues me dijeron, ¿quién? Fui, la compré y a las 2 semanas estaba fabricando, ya tenía 14 empleados y llamé al mismo señor y le dije, mira, si alguna vez no puede cumplir con Puerto Rico,
yo tengo una fábrica que tiene tantas máquinas y tantos empleados, así que para que sepa que ya no me hace falta hacer su 3%. Mira, Y le voy a decir algo más. Tengo exención contributiva, por lo tanto la gente no va a tener que pagar impuestos, así que usted va a perder clientela, porque a todo el mundo le voy a cobrar el disco. En aquel se pagaba el disco a $1. Yo se lo cobraba a la gente a 80 centavos de dólar y no tenían que pagar impuestos porque yo estaba exenta por ser empresa puertorriqueña. Y yo creo que si él está vivo, debe de haberse acordado de lo que le significó el 3%. Se convirtió en que el 75% de su clientela fabricaba conmigo. O sea, que de las cosas malas yo las he hecho buenas, pero hay ciertas cosas que fueron, que no vale la pena mencionarlas y para qué. es verdad, el relato es como el relato del héroe, de hasta tango con la muerte bailaste en África. Hermano, eso sí que fue bien feo. Te robaron, te quemaron, te han hecho zancadilla, te has ilusionado, te has desilusionado en un mundo que uno aparentemente cree que todo es felicidad, todos son trompetas y que todo es baile, pero vamos a ver que la salsa es más espesa que la brea. No Pero es, mi no amor, es- es no es el que primer uno no puede, testimonio de una persona del mundo de la salsa que habla de las trompetas como si fueran navajas. En este proceso, ¿de qué te pegabas? ¿En qué creías para decir las mujeres no lloran, las mujeres facturan muchísimo antes que se hiciera famosa la frase? pues yo me pegaba mucho de Dios. Fíjate, yo creo mucho en Dios. Yo creo que es una mujer privilegiada. Mira, yo tenía esta monja, querido amigo, que me persiguió desde que yo tenía 5 años. Yo hice un tulipán negro y ella se mofó de mí con todos los estudiantes y me hicieron el bullying que te puedas imaginar cuando no existía ni la palabra. Entonces yo fui donde mi papá y me quejé. Mi papá fue donde el párroco y donde todo el mundo y le dijo, bueno, yo no tengo la culpa que la monja no sea intelectualmente muy educada, pero yo no le leo Caperucita Roja a mi hija, yo le leo libros que le enseñen, por ejemplo, a no ser envidiosa y a no querer los de los demás. Y yo le leí El tulipán negro de Alejandro Dumas, por eso ella entiende que hay tulipanes negros, porque los tulipanes negros son híbridos. Entonces le dio una disertación a la monja, al párroco y a todo, y le exigió que me quitaran la F tan fea que me habían puesto y que aparte de eso le dijeran a los estudiantes que no tenían derecho a hacerme bullying. O sea, desde ahí arranqué mal con la monja, pero yo era terrible, yo le puse un negocio de chocolate, ella los vendía a un precio y yo se los vendía más barato, o sea, tampoco no te creas que yo soy cascarita de coco, ¿eh? Y luego ella, un día, tú sabes que cuando uno se destaca, ya yo tenía muchas cosas que me destacaba, pues no tienes muchos amiguitos. Entonces yo quería entrar a un grupo de amiguitos y amiguitas y me dieron el reto de que me llevara, me robara las uvas de las monjas, que ellas hacer el vino. Entonces me subí, yo era muy flaquita y me subí por la redija y cuando estoy llegando al tope empiezo a mandar las uvas y entonces la monja se da cuenta y cortó los cables que aguantaban toda la, toda la enredadera y me caí. Te digo que soy una mujer bendecida porque eso era un segundo piso y yo caí de espaldas, solamente me partí una pierna, me pude haber muerto, Ugh, porque ese día habían recogido la grama, la habían cortado la grama ese día y habían cientos de bolsas de grama y caí sobre eso amortiguó, o sea que solamente me rompí una pierna, wow. pude haberme muerto. Y lo interesante de eso es que como mi papá era jefe de correo, él me llevaba todas las revistas que la gente no reclamaba porque se mudaban. Entonces, como no tenía nada mejor que hacer más que estudiar, me mandaba las asignaciones a mi casa, los sábados iba a dar las notas, pues ¿qué crees? Que viendo todo eso que pasaba en el mundo, empecé a escribir desde mi casa. Mi papá me regaló una Olivetti y yo la escribía, mi papá me puso un apartado, entonces yo mandaba todo por correo, y yo era la colaboradora como con 7 seudónimos de la mitad del país, hasta que en el mío fue que hubo la vacante de una columna que yo escribía, hubo una vacante, entonces me llamaron para ser empleado oficial y ahí empecé. Por eso digo, soy bendecida, yo le doy gracias a Dios que el que me ha hecho mal pues tampoco no le ha ido muy bien. Y yo siempre me he levantado de mi propia ceniza, como el ave fénix. Yo creo que yo siempre decía que yo debería haber usado de logo el ave fénix, porque cuando la gente piensa que ya no estoy, vuelvo otra vez. Oye, Carmen,
eres una mujer del mundo de la salsa, aunque no hayas cantado o no te haya escuchado yo todavía, pero me encantaría preguntarte qué ha pasado con las mujeres en este género como tan romántico y que ha contado historias de amor para mujeres, pero mujeres salseras contadas con los dedos de la mano. Desde tu punto de vista como productora, como directora de club de fans, como persona que ha estado en la industria, ¿qué Pues ha pasado? fíjate, hay una fuerte campaña de toda una vida, desde que yo era muchachita, de los disqueros hacia las mujeres. Siempre han dicho que las mujeres no venden discos. O sea, porque el hombre vende para la mujer, o sea, por cuestión poblacional hay más mujeres que hombres. Pero eso es una falacia. Yo pienso que no hay más porque no les dan la oportunidad, porque les meten el pie, porque algunas tienen su mente en su lugar y su corazón en su lugar y no salen con los productores ni se acuestan con los que ponen el dinero en las disqueras. Entonces las que son muy, ¿cómo te puedo decir? Muy acomodadas a sus familiares y a sus tradiciones, pues no han querido seguir ese camino. También la mujer salsera siempre, al igual que la mujer rapera, siempre la han mirado como con el reojo. O sea, como que canta esa música. O sea, no importa que el que la cante sea blanco ni negro si es varón, pero si es una mujer, la miran con desdén. O sea, yo recuerdo cuando yo iba con la Lupe, que era muy amiga mía, a los sitios, cómo la miraban, lo que se decía de ella. Celia no tuvo esa desgracia porque tenía un hombre maravilloso al lado que era Pedro, pero la Lupe, pues, después que se divorció, pues anduvo en varios divorcios que fue a cual peor. Pues yo caminaba mucho con ella porque la apreciaba muchísimo y veía cómo la maltrataban, cómo no la respetaban. Y ella tenía muy mal genio, ella se hacía respetar sí o sí. Pero, por ejemplo, tienes otras mujeres que se han entrado a la industria y se han desaparecido, más que nada porque es muy difícil ser el marido de. Entonces, muchos esposos han influenciado a que eso también no suceda. No es el caso de Olga Tañón, porque Olga tuvo la suerte de que consiguió un hombre maravilloso como Willy, Y que es merenguera, o el campo de Olga es el merengue. sí, no, y aparte de eso, también tenía la suerte de que su esposo entendía lo que era la industria porque su papá era director de televisión, su hermano era Ujú. productor de radio. O sea, si la persona que está contigo no entiende tu industria, eso también te daña el que tú quieras seguir en la industria. Porque mujer sola en la industria no es fácil. Por ejemplo, en Puerto Rico hay muchas mujeres, como por ejemplo Yolandita Monge, que es una mujer ya con una trayectoria larguísima, pues también tuvo la suerte de que se casó por segunda vez con un individuo que su papá era dueño de estaciones de radio, sus hermanos estaban en la industria del campo de la publicidad y por eso el matrimonio duró tanto. Pero cuando no hay esa suerte te pasa como a mí, que vienes a tratar de que yo te haga el disco porque soy tu mujer o que yo te haga partícipe de la compañía porque soy tu esposa, pero que tú pusiste aquí. O sea, eso no funciona de esa forma. O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo hice mi compañía y le puse X cantidad de dinero y me peleé con todo el mundo entero? O sea, porque yo te tengo que dar el 50% de lo mío. Entonces, también tiene mucho que ver con eso. O sea, amén de que la industria no te la hace fácil, amén de que la radio no te la hace fácil y no hay disqueras. Hermano, ya en la época que yo viví, de que había muchas disqueras, que había muchas independientes, muchas multinacionales, eso no existe. Ahora solamente hay multinacionales y cada cual pues tiene que hacer su propio disco, subirlo a YouTube, pagar promociones en las redes. O sea, la industria cambió y no sé si cambió para bien, porque antes nosotros vendíamos miles y miles de discos. Ahora no es así, o sea, ahora, antes teníamos la RIA, que era la que determinaba cuántos discos habíamos vendido para que nos dieran a los productores los discos de oro y de platino y a los artistas. Hoy en día es muy difícil, tú sabes, con todos esos streaming que hay, quién de verdad vendió lo que dice que vendió, porque el papel aguanta todo lo que tú digas, ¿no? Y los raperos son buenos para decir estoy llegando al millón, pero hay que ver si es verdad, porque óyeme, no todo el mundo es cibernético.
No todo el mundo entra a la cibernia para ver qué hay en Spotify, qué hay aquí, qué hay allá, bajarla y que saben esa bajada cómo se contabiliza para un disco de oro o un disco de platino. O sea, los tiempos cambiaron y no creo que hayan cambiado para bien, porque ahora estamos en manos de dos, tres multinacionales. Si tú no entras a Universal o no, tú no entras a Sony, pues como que no estás en nada. Siempre hay fenómenos, ¿verdad? En Puerto Rico hay un fenómeno que se llama Bad Bunny, que tuvo una gente que creyó en él, pusieron, apostaron a él y hoy en día pues tienen una disquera bien sólida, que tiene muchos artistas, pero tiene una disquera bien sólida de varones. Ahí no hay ni una sola mujer. Entonces mira el género también ese. ¿Cuántas mujeres hay en el género? Muy No, pocas. muy poco. Entonces yo te diría que la mujer en la industria de la música ha tenido mala suerte, inclusive en el mercado americano. Cuando yo trabajaba con AM Records, que tenía una división latina, donde estaba Luis Ángel, la única mujer que teníamos era María Conchita Alonso y Lani Hall, que era la mujer del jefe. Pero el mercado americano, mientras teníamos Sting, Supertramp, eh, toda esa gente, lo único que teníamos era una sola mujer, que era Janet Jackson. O sea, que miras, no importa si es en inglés o en español, en la industria de la música hay mucho problema para ayudar a una mujer. O sea, y no se recupera. Yo hice una producción hace muchos años de una mexicana, se llama Margarita Luna. Imagínate una mexicana que canta salsa, pero tenía un grave problema, que se parecía a Selena. Y yo estaba firmando un día como mañana un contrato con la EMI Capital millonario para la muchacha y para mí. 5 años con los mejores productores, hermano, y se muere Selena hoy. Ah, Y por el parecido físico que ella tenía con ella, me suspendieron la firma, el disco, todo. Y gracias a una compañía colombiana, yo tengo muy buena relación con este país de toda la vida, el señor se llamaba, no sé si viva todavía, se llamaba Humberto Moreno, él estuvo en Codisco, estuvo en montones de compañías. Él fue uno de los fundadores de Asincol, que fue la compañía que defendía a los disqueros en este país. Pues teníamos una gran amistad y él me sacó el disco y gracias a eso salvaguardé un poco mi dinero. Y después me lo sacó Venezuela, después me lo sacó México y poquito a poco, pero me fui independiente, país por país, simple y llanamente porque ella tenía un parecido físico a Selena. Y sí. ya, imagínate ya, o sea, todavía la pobre mujer no se había muerto y ya en mi Capri estaba pensando las 10 compilaciones que iba a hacer. Y esta industria se funciona así Así, así funciona y así sigue funcionando. y sigue funcionando. Carmen, ¿cuál es esa frase que podemos encontrar en este libro que no se te ha podido olvidar el momento en que la escribiste? Entre toda esta historia de resiliencia y de no dejarse y de emprender con todo lo que significa emprender física, económica y emocionalmente, ¿cuál es esa frase en esa historia que te sientes más orgullosa de haber construido? El que yo aprendí desde muy pequeña que eso me lo enseñó mi padre y mi abuelo paterno, que todo lo que uno en la vida se propone lo empieza y lo termina. Y cuando lo termina, empezar una nueva. Pero no hacer muchas cosas a la vez y no terminar ninguna. Eso siempre ha sido Gran verdad. mi forma de bregar. Porque fíjate, yo terminé un libro y que fue el de las memorias, se está corrigiendo, ya salió a mercado para prensa y qué sé yo, pero estoy terminando el de mi papá por un lado y estoy terminando, una historia que nació aquí, se llama Huellas del Pasado, pues con tanta influencia que tengo de ver Netflix y todas las series que pasan aquí en los canales locales del problema de la droga, y qué sé yo, se me ocurrió una historia bien interesante de esta viuda de narco que se enamora apasionadamente de un escritor de otro país que es mexicano y cuando están a punto de casarse, la hija del escritor que no quiere a esa mujer como madrastra, le invita a todos los ex narcos que manejaban con su marido a la fiesta de compromiso y le daña el compromiso. Y entonces ahí pasan una serie de problemas hacia la muchacha, hacia todo. Al final, ella aprende a respetar a su madrastra y ellos dos se casan, porque a todo uno le gusta ver los finales felices, pero hay 20 capítulos que estás.
¿qué va a pasar? La van a matar, los narcos le cogieron odio a la muchacha por lo que le dijo la doña. Y bueno, y ahí en eso, y esa historia la escribí aquí, nunca se me hubiera podido ocurrir viviendo en Puerto Rico, porque no tenemos una influencia así tan grande de medios, pero imagínate, me faltan como 2 capítulos y el otro día salió la nueva versión de Griselda, Ah, y entonces Dios, yo dije, no, pues estoy en un tema que es el que es, porque, o claro, sea, eh, a la muchacha la raptan y ¿qué crees? El viejo después que llevaba ya un año que no la buscaba, le suplica a ella que le ayude a buscar a su hija, que se la secuestraron. Y wow. ella tiene que empezar a llamar a los viejos amigos, aquellos de su marido. Y bueno, la estoy complicando tanto que ya no sé por dónde terminarla, pero me la estoy disfrutando mientras lo hago, de verdad. Carmen, ¿cuál es tu palabra favorita? Vivir. ¿Cuál ¿Sabes sería por la qué? que, por qué? Porque tengo tanta gente que quiero, que estimo, que han sido mis estudiantes cuando yo he sido profesora y decana y todas esas cosas, que siendo tan jóvenes se han suicidado y se han dado de baja de vivir. Y yo pienso que vivir es tan importante. Mira, yo soy sobreviviente tantas veces. A mí me dio malaria, tifoidea, fiebre amarilla, 2 veces el dengue hemorrágico. Me caí a los 3 años empujada por un tío que mi papá después no le habló, por la proa de un barco en el medio de Mona, que es una islita cerca de Puerto Rico, que la marea es terrible y yo no sabía nadar, casi me muero, me puse negra. Tuve un accidente que mira aquí, guardo el gran recuerdo, 33 puntos en la cabeza. Se murió una persona, yo quedé viva. Me subí a un avión en Cali cuando fui a un festival de Buga. Yo venía de pagarle una promesa al Santo Cristo y yo había tenido una pesadilla de que se metían muchas monjas de los 70 que tenían aquellos picos, y que el avión le pasaba algo y me dio manía y no me subió al avión y al avión le pasó algo, hermano. Se murieron 7 personas y te la estoy contando. O sea, son tantas las veces que la vida me regaló otra oportunidad que yo pienso que vivir es mi palabra favorita, no darte nunca de baja. O sea, o el día termina hoy, pero mañana Dios te da otro día. Ese es el mejor significado que podemos sacar, extraer de este libro que hoy nos compartes disponible para todos. Por último, para cerrar esta conversación, Carmen, si esta conversación pudiera convertirse en una canción de salsa, ¿qué nombre le pones? Pues fíjate, yo tendría que pensar en la de Rey Barreto, que decía indestructible. ¿Sabes por qué? Porque no importa que me hayan metido el pie para que me caiga, me hayan quemado el negocio, me haya enfermado, ya me he dado la extremaunción 2 veces. Yo soy católica y 2 veces me han dado la extremaunción, así que mira a ver tú cómo he estado de mal. Y Jesús, siempre amén. sigo ahí, pues entonces yo pienso que indestructible. O sea, mi tiempo está en las manos de Dios. Cuando me toque, me tocará, pero no porque alguien me lo desee, ni porque alguien me haga nada, ¿me entiendes? Pues Carmen, eres como que la personificación de la salsa. Si algo tiene la salsa es que nos ha enseñado a bailar el homicidio de Pedro Navaja, a pisotear nuestras penas y a ver la vida, así tengamos el corazón roto, pues con alegría, con resiliencia y perseverancia. Y hemos aprendido a abrazar la vida con salsa, a través de la salsa, con todos los spoilers que nos has compartido hoy, de que no es tan ligera como uno cree. Es una industria con sus pros y sus contras. Muchísimas gracias por ese concepto de vida que nos compartes a través de tu trabajo y de tu experiencia. Y espero que sigas escribiendo muchas cosas más, porque nada peor que un don que la gente no se atreve a compartir, y llevas una trayectoria dentro y fuera de la salsa compartiendo ese amor por la vida. Muchísimas gracias. Yo agradecida contigo que me hayas invitado y de verdad, yo pienso que también una de las experiencias que más me ha impactado en mi vida ha sido el lado educativo. O sea, yo soy una persona en mi país muy preocupada por la educación y en esta época donde ellos no quieren casi ni leer ni educarse, pues he creado una serie de profesiones que son directamente a la vocación y al vocacional. Y, y bueno, me ha ofrecido en este país, me ha acercado a varias personas para decirle que el proyecto que hice allá
se los puedo dar, ni siquiera se los voy a cobrar para que haya más autoempresarios, pero pues nadie me ha contestado, así que me cansé de mandar emails. Es mejor contar historias. Este es el momento de la vida te está diciendo, concéntrate en contarnos esas historias con lujo de detalles. Bueno, gracias, de verdad, y yo espero que tú estás en Bogotá. Yo estoy en Cartagena. ¡Ay, estás en Cartagena! Ah, pues le Ok. voy a decir a las chicas, yo voy a Cartagena cada rato. Allí tengo un gran amigo que se metió conmigo a un proyecto de salsa de la Lupe, se llama César Botero, de Plaza Majagua. Es un gran amigo mío hace muchos años de cuando yo voy a los festivales de cine. Pues cuando vengas me avisas para que me cuentes todas esas historias de la Lupe, que yo creo que es una mujer que la vida no la ha sabido apreciar a lo largo del tiempo y logró muchísimas cosas. Y para mí es una de las mejores voces en español que han habido en Latinoamérica. Yo pienso que logró muchas cosas, pero la gente las opacó con las historias que le inventaron a su alrededor, porque muchas de ellas son leyendas urbanas que nada que ver con ella. Pero algún día saldrá a la luz la verdad. Yo tengo un libro que escribí de ella, que lo saqué de circulación para que luego no viniera un charlatán de esos que son expertos y lo conviertan en un guión y Total. después no me dé ni las gracias. Entonces lo tengo fuera de circulación, pero la historia de ella hace tiempo la estamos negociando. Ojalá que pronto te pongamos una historia de verdad como era ella y no como la gente cuenta que era ella, que son dos cosas muy distintas. Total. Que tengas un gran día, Carmen. Igual tú, muchas gracias por la invitación. Chao.